palabra el asambleísta Juan Fernando Flores. Gracias, estimado presidente. Yo creo que aquí hay elementos que son importantes y por eso en función de ello, como bancada del Acuerdo Nacional, nosotros respaldamos este cambio del orden del día presentado por la asambleísta Esther Cuesta, porque entendemos que aquí hay temas que tienen que tratarse, que tienen que haber solución, que tienen que haber respuestas. Porque cuando ocurrió el conflicto armado internacional entre Ucrania y Rusia, fueron cientos los ecuatorianos que necesitaron apoyo, ayuda y donde muchos de ustedes, sin importar las realidades políticas, acudieron de alguna manera a la Cancillería, al gobierno nacional para que se dé respuesta. Y en eso es fundamental que quede claro que allí, sin tintes políticos, sino mirando por la necesidad de los ecuatorianos, se respondió justamente a esas necesidades para lograr que se puedan generar procesos de quienes querían regresar voluntariamente al Ecuador para que lo puedan hacer dentro del conflicto que se estaba enfrentando. Nosotros respaldamos la propuesta del cambio del orden del día de la asambleísta Esther Cuesta porque consideramos que aquí hay procesos que tienen que llevarse a cabo, respuestas que aún no se han dado, pero también que debe haber un proceso responsable de esta Asamblea Nacional sobre dos temas que yo quisiera, colega legisladora, no se deje por fuera. Lo primero, cuando se hizo todo el proceso de lograr traer ecuatorianos que se encontraban en Ucrania a Ecuador, descubrimos que existía detrás de esto una red que ofertó supuestamente bajo cualquier esquema la posibilidad y oportunidad de que los ecuatorianos puedan estudiar en Ucrania, puedan estudiar en el exterior. ¿Y saben qué descubrimos? Que detrás de esto había una red de trata y tráfico ilícito de migrantes, donde organizaciones que funcionan en el Ecuador de manera privada son quienes están detrás de esos procesos que lamentablemente utilizaron a nuestros hermanos ecuatorianos para que sean víctimas de trata y tráfico de personas. Ahí, asambleísta Esther Cuesta, lo que yo sí le plantearía es que también tengamos el debate sobre este punto, el que entendamos de que aquí no es solo señalar la responsabilidad del Estado ecuatoriano sobre esta necesidad, sino que aquí también hay que señalar a esas empresas y a aquellos funcionarios que son parte de estas redes de trata de personas para que justamente no puedan retornar nunca a funcionar de esta manera, vulnerando los derechos de los ecuatorianos. Pero aquí hay dos temas que no puedo dejar de lado. Lo primero, y sí le solicitaría por favor al asambleísta ponente de esta resolución, es que quede clarificado un punto. Usted, durante todo el proceso de los considerandos de la resolución que ha presentado, hace un análisis que quisiéramos que nos pueda aclarar para poder tomar en consideración ello. Y es que menciona en el inciso 18, 25, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, que los estudiantes universitarios retornados forzosamente de Ucrania. Y aquí hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes o los estudiantes o los ciudadanos ecuatorianos que regresaron lo hicieron bajo una condición de decisión voluntaria de retornar al país, bajo una situación de un desplazamiento forzoso, producto de un conflicto bélico. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos dejando eso claro dentro del proyecto de resolución, y ahí sí le pediría a la asambleísta Esther Cuesta que por favor nos pueda aclarar este punto, porque se podría prestar a malinterpretaciones en el ámbito sobre todo internacional y diplomático de cuál fue la condición con la cual retornaron cada uno de estos ciudadanos. Y le solicito por favor a la asambleísta Cuesta si puede prestar atención a este tema, porque como proponente y a la presidenta que está encargada de la sesión, necesitamos conocer cuál es la claridad del punto como fue presentado. Lo segundo, hay un tema que nos preocupa dentro de la propuesta que se ha hecho, y es que en el artículo 1 se menciona sobre un conflicto que existe en Ucrania, mientras que en el artículo 8 se habla de un conflicto bélico internacional. Si nos vamos al derecho humanitario internacional, en estos momentos la situación entre Rusia y Ucrania fue determinado bajo un conflicto armado internacional. Y aquí debemos tener cuidado en cuáles son incluso
estos elementos que se utilizan dentro de la declaratoria, porque el Pleno de la Asamblea Nacional en su resolución podría estar tomando una posición o una adopción de este ámbito internacional que es sumamente delicado porque estamos hablando de un tema donde incluso en el caso de Rusia hay un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces aquí es importante que tengamos cuidado en ello. Y lo segundo, que para nosotros sí es importante, solicito por favor, Presidenta, que por secretaría se dé lectura al artículo 26, inciso cuarto, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor secretario, proceda, por favor. Con su autorización, señora Presidenta, procedemos. Artículo 26, sobre las funciones de las comisiones especializadas permanentes. Numeral 4. Realizar el seguimiento y evaluación de las leyes por iniciativa del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa, de la Presidencia de la Asamblea Nacional o por iniciativa de la Comisión. La decisión de realizar el seguimiento y evaluación de las leyes será notificada al Consejo de Administración Legislativa. Hasta ahí lo solicitado. Y por favor solicito se dé lectura al inciso correspondiente a las responsabilidades que tienen las comisiones especializadas permanentes en el caso de que no se pueda inferir directamente sobre los temas que otras comisiones ya han sido tratadas. Señor secretario, por favor, proceda. Segundo inciso del artículo 26. Numeral 2. Discutir, elaborar y aprobar con el voto favorable de la mayoría absoluta los informes de los proyectos de ley previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Podrán además reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o cambiar la categoría de las leyes conforme el análisis realizado. Hasta ahí el texto. Artículo 26, por favor. Si no, yo lo leo, estimada Presidenta. No Artículo 26, funciones de las comisiones especializadas permanentes. Segundo inciso. En ningún caso las comisiones podrán inferir en temas relacionados con las exclusivas competencias de otras comisiones, ni se podrán crear comisiones ocasionales para tratar temas coyunturales que se podrán abordar en las comisiones especializadas, salvo expresa disposición del Pleno de la Asamblea Nacional. Señor asambleísta, le recuerdo, por favor, que tiene un minuto. Gracias. ¿Por qué menciono este tema, estimada Presidenta? Porque en el artículo 6 y artículo 7 de la propuesta del asambleísta Esther Cuesta, se menciona de que un tema vaya a una comisión y otro tema vaya a otra comisión. ¿Cuál es el detalle? Es que nosotros en la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 11 de mayo, ya iniciamos el proceso de fiscalización sobre los temas inherentes a la CENESID y todo lo que corresponde directamente al tema de cupos. Pero posteriormente, la Comisión de Educación, el 10 de agosto, sesiona exactamente para el mismo tema, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que dos comisiones distintas traten un mismo tema. Por lo tanto, en ese sentido, solicitamos, por favor, a la asambleísta Esther Cuesta que el artículo 6 y artículo 7 lo unifiquemos a una sola comisión, porque además aquí hay un detalle. El tratamiento que nosotros dimos de este punto en la Comisión de Relaciones Internacionales del 11 de mayo fue solicitud de la propia asambleísta Esther Cuesta. Es decir, nosotros ya iniciamos un proceso de fiscalización, de tratamiento, de abordaje sobre este punto por solicitud de la propia legisladora. Por lo tanto, si ahora lo llevan a otra comisión, vamos a generar un proceso donde dos comisiones vamos a estar discutiendo un mismo tema, cuando aquí necesitamos llegar a una misma resolución. Así que en función de eso, lo que planteamos es que el artículo 7 se haya sacado formalmente de esta resolución y a la asambleísta Esther Cuesta que esto se mantenga en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, donde sí vamos a hacer extensiva la invitación a la Comisión de Educación, pero que se respete el proceso en la ley
que establece que comisión que inicie un tratamiento es quien debe continuar con el desarrollo de ello. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.